Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 21, Choque de Titanes. En el punto más alto de USJ se encontraban dos figuras vestidas de negro. La primera estaba relajada, apoyada en una baranda con las manos en los bolsillos, observando la escena que se desarrollaba ante él. La segunda llevaba un sombrero temible con forma de chacal, y sobre su hombro descansaba una alabarda dorada con punta cuadrada. Hoy era el día para el que Cao se había preparado. Su lucha con Muscular, las decenas de villanos que había enfrentado, todo había sido para este momento. El día en que la Liga de Villanos se revelaría finalmente. Sería en esta sala donde All Might se enfrentó a un Nomu por primera vez. Recordaba aquel episodio con detalle, como si estuviera viendo un partido de fútbol desde la primera fila. El caos se desataba en USJ mientras villanos y héroes se enfrentaban en un combate feroz. Eraserhead estaba al frente, abriéndose paso entre los villanos con tal fluidez que los hacía parecer ineptos. Detrás de su máscara, sus ojos brillaban en rojo mientras anulaba un quirk tras otro, avanzando lentamente hacia Shigaraki. Con mirada tranquila, Sino observaba el área, tomando nota de todos los presentes cuando sus ojos se posaron en un individuo peculiar. ¿Estás seguro de querer pelear contra eso solo?, preguntó, señalando al Nomu junto a Shigaraki. Se ve bastante fuerte, y raro también. Kaila sintió, sus ojos fijos en la bestia. Lo usaré como práctica, tú solo observa desde aquí. Serás mi respaldo si algo sale mal. Snap. La suerte de Eraserhead finalmente se acabó. Sus gafas cayeron al suelo, deslizándose unos metros. La sangre corría por un costado de su rostro, pero sus ojos seguían brillando en rojo, su mirada fija en el Nomu. Kail lo había visto antes, solo podía terminar en un hombro roto y un dolor terrible de cabeza. Él también debería llegar pronto. El héroe número 1 de este mundo. Supongo que es hora de hacer mi entrada, dijo Cao, ajustando su máscara dorada. Caminó hacia el borde de la plataforma y saltó, cayendo desde varios metros de altura. Mientras su cuerpo aceleraba hacia abajo, cerró los ojos y respiró profundo, consciente de que sería el último momento de calma antes de que terminara la pelea. Luego abrió los ojos justo antes de chocar contra el suelo. ¡Boos! Su cuerpo se volvió un borrón negro, un espejismo demasiado rápido para el ojo humano. Nadie lo vio venir, ni el Nomu, ni Eraserhead, ni Deku. Solo vieron la oscuridad y luego la explosión que sacudió USJ. ¡Ban! Su puño impactó en el abdomen del Nomu, enviando una onda expansiva por todo su cuerpo. El suelo se agrietó al impacto, creando un pequeño cráter donde había estado el Nomu. La criatura fue lanzada como un cohete, rebotando varias veces, levantando polvo y escombros. El viento de la llegada de Cao llegó un segundo después, agitando su cabello y ropa violentamente. Cuando el polvo se disipó, estudiantes y villanos miraban con ojos abiertos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Poder explosivo similar al de All Might, vuelo y velocidad impresionante. ¿Quién es él? ¿Logró detener a esa cosa? Nunca había oído de alguien así. Héroes y villanos estaban confundidos, sin saber cómo acercarse. ¿Quién eres?, tartamudeó Aizawa, con la mano sobre su herida sangrante. Kail no respondió, en cambio, agarró a Eraserhead por el cuello y lo lanzó directamente hacia los estudiantes. TCH, manténlo alejado de la pelea, gritó a Deku. Justo cuando Eraserhead fue lanzado, el Nomu apareció junto a Cao, ambos brazos alzados. Nomu, aplástalo, gritó Shigaraki, con la voz llena de rabia.
El gnomo trajo sus puños cerrados hacia la cabeza de Cao con fuerza suficiente para aplastar una montaña. Pero Cao levantó las manos justo a tiempo. ¡Boom! Otra onda expansiva recorrió la sala, haciendo temblar los pisos y el viento aullar como bancees. Kail sintió su brazo temblar ante la fuerza bruta del gnomo. Apretó los dientes y sonrió. Así que Omar luchó contra este monstruo estando herido. Veamos cómo me va. Empujó la mano del gnomo a un lado y saltó hacia atrás justo cuando otro puño estrellaba el suelo. Antes de que pudiera retirar el brazo, Cao pisó su brazo, dio 2 pasos, se impulsó con él y apoyó el otro pie en su hombro antes de golpear su rostro con la pierna. La cabeza del gnomo se torció, la criatura tambaleó, pero solo por un instante, luego crujió su cuello y volvió a mirarlo con ojos enloquecidos. Estaba completamente ileso del ataque. Absorción de impacto, Kail crujió los dedos. Tengo algo para eso. Sus músculos se tensaron y comenzaron a crecer. No tanto como muscular, pero era un cambio notable. En todo su cuerpo, Cao sintió como la fuerza bruta surgía como nunca antes. Sonrió oscuro, flexionó los dedos y cerró el puño. Antes de que llegue Omar, vamos a divertirnos un poco. El vigilante silencioso no respondió. Dio un paso, el suelo crujió bajo sus pies, sus músculos se contrajeron y luego lanzó un ataque. Se movía más rápido que cualquier cosa que Cao hubiera visto. Pero no esperó. ¿Por qué esperar a que viniera cuando podía ir él mismo? Vos. Sus pies dejaron el suelo mientras corría hacia el gnomo como un misil. Cuando sus puños se encontraron, parecía que el edificio se derrumbaría. Ondas de choque retumbaban con cada golpe. Ráfagas de viento cortaban el área, rompiendo el vidrio. El suelo cedía, afectando los cimientos del edificio. Y apenas comenzaban. Sus brazos se movían tan rápido que se volvía un borrón, ambos luchadores danzaban en un choque mortal para probar quién era superior. El humano mejorado superficialmente, creado para derrotar al héroe número 1, o el indiscutido señor de la sangre. El puño del gnomo rozó la mejilla de Cao, dejando un corte profundo y sangre corriendo por su rostro. Kail respondió con una patada atronadora que, por un instante, levantó al gnomo del suelo. Un golpe del gnomo envió a Cao al aire, pero giró en el aire, clavando sus pies en el hombro del gnomo con un crujido espeluznante. El gnomo chilló de dolor y agarró a Cao de la cara. Su mano era tan grande que la cabeza de Cao encajaba perfectamente, los músculos contrayéndose para aplastar su rostro. Pero antes de que pudiera hacerlo, Cao agarró sus dedos con ambas manos y los arrancó como si fueran papel, arrancando varios desde las articulaciones. Escrié. El gnomo gritó, retrocedió sosteniendo su mano destrozada. Por un momento, sus ojos mostraron una emoción inesperada, miedo. Su sangre manchó a Cao, gotas carmesí sobre su máscara dorada y rostro. Kail dio un paso hacia el gnomo, lamió la sangre de sus labios y luego la escupió. Repugnante. Después levantó los dedos que tenía en sus manos y sonrió oscuramente. Oh, perdón, esto era tuyo. Capítulo 22, trama diferente, capítulo extra PS. After Dark y Bloodlust podían aumentar las habilidades de Cao hasta en un 100%, así que no estaba luchando con toda su fuerza. Y aún así, después de estabilizar su linaje sanguíneo, había una pequeña parte de él que esperaba destrozar al gnomo con facilidad. Sin embargo, el gnomo realmente había ofrecido resistencia. Se limpió la sangre de las mejillas y comenzó a caminar hacia él. Paso. Una energía fantasmal empezó a filtrarse por su piel,
envolviendo su cuerpo en una aura roja y ardiente. La pelea le había dado claridad. Si no podía aplastar a este Nomu con facilidad, entonces Shigaraki en su punto máximo, que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todos los héroes principales y al MC, probablemente todavía era más fuerte que él. Paso. Sus pisadas resonaban en la sala. Era un retumbar bajo, pero en el silencio, parecía más fuerte que cualquier otra cosa. Quizá estoy pensando demasiado. Apenas llevaba más de una semana en este mundo y ya podía enfrentarse a un Nomu de este calibre. ¿No significa eso que estoy al nivel de los 3 héroes principales? Paso. Kail finalmente llegó al Nomu, que no había hecho ningún movimiento desde que él comenzó a caminar. No solo eso. Shigaraki, Deku, Eraserhead y todas las personas en USJ se habían quedado congeladas, sudando frío mientras él miraba a la bestia. No puedo moverme, dijo Deku, apenas susurrando. Era como si sus piernas estuvieran encerradas en hielo, su corazón martillando como tambores de guerra. A su lado, Kacchan estaba al rojo vivo, con la mandíbula apretada por la rabia. Deku movió con esfuerzo solo la cabeza para mirar a sus compañeros, solo para jadear con Sok. Aparte de él y Kacchan, nadie más seguía de pie. Todos estaban de rodillas, algunos hipertensos, y otros habían vomitado, con el pecho subiendo y bajando mientras luchaban por respirar. ¿Qué diablos está pasando? En el fondo, ya sabía lo que era. Era miedo. Un miedo tan abrumador que amenazaba con derribarlo de rodillas. No era que no pudiera moverse, su cuerpo simplemente se negaba, rechazando cada orden. Chispas de electricidad estallaban en su piel, relámpagos verdes danzando por todo su cuerpo. Se mordió los labios, sangrando, sus ojos fijos en el hombre. No es un héroe. Deku lo sentía en las entrañas. Muévete, Deku, muévete. Terror primordial. Esta era la única habilidad que Kao no había experimentado, pero ahora que la había liberado, finalmente podía ver su atractivo. Su aura fluía a su alrededor como llamas tranquilas, bañando su piel en un resplandor rojo. Sus ojos brillaban con luz amenazante, y todo lo que hacía parecía llevar un peso inherente. Pero era agotador. Kail ya podía sentir su energía escapándose de su cuerpo como un cubo con fugas. Y había otro problema. Aunque los demás estaban paralizados, el Nomu seguía activo. Supongo que no funciona con bestias sin mente. Había funcionado los primeros segundos, pero sus órdenes superaron su miedo. ¿Terminamos entonces? Vos. Kail giró la cabeza mientras el puño pasaba a su lado, luego clavó el codo en el plexo solar del Nomu, enviándolo a volar. Justo cuando los pies del Nomu tocaron el suelo, Cal estaba sobre él, sus ojos brillando como un demonio. Agarró su cabeza y la estampó contra su rodilla, salpicando sangre. El Nomu lanzó su brazo bueno, pero Cal esquivó fácilmente por debajo. Se movió a un costado y corrió hacia su espalda. Crack. Sus pies chocaron contra la parte trasera de la rodilla del Nomu, derribándolo. Luego levantó la mano y la clavó en su hombro, justo en la articulación. Si puedes resistir todos mis golpes con tu absorción de impactos. Garras rojo sangre emergieron de sus dedos, hundiéndose en la carne y derramando sangre. Entonces la fuerza no es la solución. La sangre rodeó sus dedos, cubriendo su brazo y brillando furiosamente. Luego comenzó a girar, rotando alrededor de su brazo como una sierra circular. Splurt. Kail empujó más su brazo, cortando el brazo del Nomu por completo y enviando olas de sangre a borbotones. Con un último movimiento desesperado, el Nomu lanzó un golpe directo al cuello de Kao.
El golpe vino con la fuerza moribunda del gnomo, mucho mayor que cualquier otro que hubiera lanzado. Kail no recibió el golpe de frente. Saltó a un lado, escapando por poco, y luego agarró el brazo de la bestia, bloqueándolo bajo su axila. Bien, hora de dormir, grandulón. Kail abrió las piernas y giró, levantando al gigantesco gnomo sobre su cabeza. Era considerablemente más pequeño que el gnomo, por lo que la escena era casi cómica, como John Cena levantando al Big Show. Ayeyo. Van. El suelo se hundió, y una onda de choque invisible se expandió en un arco circular, seguida de una ráfaga de polvo, viento y sangre. Finalmente, USJ estaba en silencio. No había explosiones que sacudieran la tierra, ni golpes atronadores. Solo un hombre enmascarado sentado sobre el cuerpo del monstruo que había sido liberado en sus pasillos. Kail tomó un momento para recuperar el aliento, usando el cuerpo del gnomo como sofá. Sin embargo, su mente no estaba tranquila. Algo estaba terriblemente mal en lo que estaba ocurriendo. ¿Dónde está Omar? Se suponía que debía llegar durante su pelea con el gnomo. Kail incluso había preparado contramedidas para enfrentarlo, pero no estaba a la vista. ¿La historia ya está cambiando? Reflexionó unos segundos antes de levantarse. Lo descubriré después, por ahora, debía llevar su recompensa a casa. Bien, hora de. Boom. El techo de USJ estalló de repente, incendiándose en nada mientras una enorme bola de fuego atravesaba el techo. Toda el área se bañó en un resplandor naranja brillante, el calor elevando la temperatura de la habitación a niveles abrasadores. Kao podría haber escapado fácilmente de la bola de fuego, pero si lo hacía, dejaría que su gnomo ardiera. No permitiría que su esfuerzo de hoy fuera en vano. Retrocedió el brazo y tomó aire mientras la energía comenzaba a condensarse alrededor de su puño. Un resplandor rojo y calamitoso apareció, pulsando con rayos de energía que subían hasta sus codos. Mientras el fuego descendía sobre él, acumulándose alrededor de la esfera condensada, el calor era tan intenso que podía oler su piel quemándose. Kail lo enfrentó con un golpe capaz de partir el cielo ígneo. ¡Ban! El peso opresivo del fuego presionó contra sus brazos, haciendo temblar sus codos, pero Kao colocó el pie hacia adelante, aplicando aún más presión. Con un grito de batalla, impulsó más energía en su golpe, el aura roja brillando tan intensamente que lo consumió por completo. Y entonces. ¡Boos! La bola de fuego se partió en dos gigantescos ríos de fuego pasaron a su lado, ennegreciendo el suelo. Kail estaba cubierto de sudor, su piel roja, quemada por el calor. Un ataque sorpresa cuando ya he gastado mi energía con el gnomo, ¿eh? Alzó la cabeza, sus ojos bloqueando los de su atacante. El hombre estaba rodeado de fuego, su cabello rojo ondeando mientras flotaba en el cielo sobre el techo destrozado. ¿Así es como luchas? Endeavor. Capítulo 23, Huida 1. Endeavor miró fijamente a Kao, su mirada afilada y completamente concentrada en su figura humeante. ¿Todavía sigue en pie después de eso? Sus ojos se entrecerraron apenas antes de hablar. Ropa negra, una máscara dorada y fuerza sobrehumana. Eres el vigilante de medianoche, ¿no? El hombre que derrotó a Muscular. 2 días antes, un distrito quedó patas arriba tras el choque entre un villano notorio y un hombre enmascarado que nadie reconocía. Tras cotejar la base de datos de héroes, se confirmó que no había ningún héroe que coincidiera con su descripción, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra. Hacer labores de héroe o enfrentarse a villanos sin licencia era altamente ilegal y, por buenas razones, vigilado de cerca.
Pero eso no era lo que lo colocaba tan alto en la lista de buscados. Era el hecho de que había mostrado indicios de poseer múltiples peculiaridades. Un rasgo vinculado a ese hombre. Nunca pensé que hacerle un favor a Omad me llevaría directamente a ti, dijo Endeavor, su expresión severa. Un vistazo a USJ le bastó para sacar una conclusión lógica sobre lo sucedido. Había una criatura humanoide oscura descansando inconsciente sobre el suelo agrietado. Aizaba estaba herido, y había incontables villanos esparcidos por la zona, algunos inconscientes mientras que los que estaban despiertos apenas podían moverse. Aparte del hombre enmascarado y del villano a su lado, no había otra persona de interés. Quienquiera que haya orquestado todo debió escapar después de que él apareció. Endeavor cruzó el brazo sobre el pecho. ¿Vienes conmigo? Silencio. El hombre estiró los brazos y sonrió oscuramente. Se oyó un pequeño silbido, como el sonido de una brisa que pasa. Pero lentamente se volvió tan fuerte como un aullido monstruoso. La ropa del vigilante se agitó y se movió, empujada por el vórtice que se había formado a su alrededor. ¿Otra peculiaridad? Con una postura relajada, alzó un solo dedo hacia Endeavor y sonrió con suficiencia. ¿Y quién va a hacerme? De repente, los vientos a su alrededor desaparecieron, reapareciendo alrededor de Endeavor. Se condensaron, solidificándose hasta comprimirse en una cueva sólida hecha de viento. Endeavor no se inmutó ante la demostración. Tal peculiaridad era inútil frente al verdadero poder. Debo decir que estoy realmente decepcionado, pensé que eras alguien que valiera mi tiempo. El cuerpo de Endeavor comenzó a brillar aún más. El fuego que lo rodeaba se intensificó a niveles opresivos, su cuerpo resplandeciendo bajo la fuerza de sus llamas. Esto no es nada para mí. Vos. Su fuego explotó hacia afuera, pero en el momento en que sus llamas tocaron la jaula, Endeavor se dio cuenta. No era aire. Boom. El fuego se encontró con la jaula, provocando una reacción catalítica, las llamas crecieron hasta algo que escapaba a su control. A su alrededor, un mar de fuego estalló, la explosión sacudió los cimientos de USJ. Endeavor, que todavía estaba en medio del infierno, usó su peculiaridad para contener las llamas, su temperatura corporal disparándose a niveles peligrosos. Pero para cuando finalmente hubo contenido la explosión, el vigilante había desaparecido. Kail colocó al gnomo en el suelo de un callejón oscuro. Su cuerpo aún ardía por el ataque sorpresa de Endeavor, pero ya se estaba curando, aunque lentamente. Pensar que Endeavor aparecería. No fue nada como en el anime verdadero. Lo peor de todo, uno de los villanos a los que había derrotado debió de chismear sobre él y ahora estaba en la lista de máxima prioridad. TCH. ¿Qué vas a hacer con esa cosa? Parece que todavía está viva, dijo una voz a su lado. Kail exhaló cansadamente y saludó con la mano hacia Sino. Puedes irte ya, vuelve a Teibato a donde sea que vayas cuando no estás aquí. Sino asintió y se dio la vuelta, pero antes de irse dijo rápidamente. Asegúrate de no enomear demasiado al gnomo. Sino. Kail intentó decir algo, pero Sino ya se había desvanecido, dejándolo solo con el gnomo. Kail suspiró y lo miró. Supongo que no hay necesidad de perder más tiempo. Hundió sus dientes en el cuello y casi retrocedió cuando la sangre llegó a su lengua. Su sabor era insípido, casi repulsivo al gusto, pero Kao superó la irritación y clavó más sus colmillos. Din. Peculiaridades múltiples detectadas. Absorción de choque, superregeneración, fuerza sobrehumana. ¿Deseas extraer estas peculiaridades? Sí. Inmediatamente, su sistema copió las peculiaridades, la curación de sus heridas se aceleró y en segundos su cuerpo quedó como nuevo.
Respiró aire fresco, sintiendo las nuevas habilidades asentarse dentro de él, y sonrió ampliamente. Ya entiendo un poco cómo se siente All for One. La sensación de obtener una nueva peculiaridad era tan eufórica que era difícil contenerse. Espera. Se detuvo. ¿All for One? No me digas que piensan maldita sea. Ahora su encuentro con Endeavor cobraba mucho más sentido. Era extraño que alguien como él estuviera tras Kao. Aunque había derrotado a Muscular, eso no debería haber sido suficiente para poner a Endeavor tras su pista. Deben pensar que estoy relacionado con All for One de alguna manera. Si ese era el caso, entonces los herederos estarían buscándolo activamente en los próximos días. Supongo que necesito mantenerme escondido por un tiempo. Se volvió hacia el gnomo, cuyas heridas ahora suplicaban por cerrarse. Kail había estado usando su manipulación sanguínea para reabrir la herida cada vez que empezaba a sanar, pero ahora que había obtenido lo necesario, no había razón para mantener al gnomo con vida. Le levantó el pie justo sobre su cabeza, con el rostro estoico. Descansa en paz, grandulón. Crunch. Ar. Crash. Shigaraki golpeó la mesa con el puño, barriendo todo lo que había sobre ella al suelo. Su plan había sido perfecto. La información que consiguió de su infiltrado, el Nomu, los villanos, todo se había hecho exactamente según sus planes. Y lo habría logrado, de no ser por ese hombre. Shigaraki se rascó el cuello furiosamente, la otra mano golpeando impacientemente la mesa hasta que ésta se desmoronó en polvo. Kurohiri. Y usa todos los recursos que tengamos, encuéntrame a ese hombre y miembros para una nueva liga de villanos. Kurohiri asintió y desapareció, dejando a Shigaraki solo en la habitación. Maldita sí, gritó con rabia. Lo mataré. Lo mataré de verdad. Capítulo 24. Propuesta. Una semana después. De un pequeño altavoz portátil salía música de papi, las pequeñas luces LED brillando al ritmo del compás. Los rayos del sol matutino iluminaban la habitación, reflejándose en el pulido piso de madera. Sobre la cama había una camisa de vestir planchada y unos jeans azules, junto a un reloj dorado. Se escuchaba el chapoteo del agua acompañado de la voz de un cantante poco talentoso que maldecía al mundo con su canto. Oye, no soy tan terrible. Además, deja de monologar, es raro. Kail salió del baño, con el cabello húmedo por el baño y una toalla alrededor de la cintura. Suenas bastante mal, y yo solo hago mi trabajo, dijo Daisy, apoyada junto al altavoz. Por cierto. Kail levantó las manos para callarla. SHHHH, esta es la mejor parte. Comenzó a mover la cabeza lentamente y a golpear el pie en el piso. Luego giró, moviendo las piernas de un lado a otro mientras ejecutaba el paso de baile a la perfección. El altavoz retumbaba con la intensidad del bajo. Kail se deslizó hacia su ropa, con la cabeza aún en movimiento y los ojos entrecerrados, mientras la canción lo llenaba de euforia. Tomó su camisa y se la puso, luego los pantalones. Sus manos se acercaron al reloj, pero se detuvo, balanceando la cintura y presionando los labios finamente. Solo toma el maldito reloj, me vas a matar con ese baile horrible. Kail la miró y tomó el accesorio justo cuando la música terminaba. Deberías aprender a apreciar el buen arte, Daisy. Ella negó con la cabeza, masajeándose las sienes con los pulgares. Perdóname, no creo que el funk del sur de Mongolia sea arte. Kail sonrió mientras se observaba en el espejo. ¿Qué te tiene tan emocionado?, preguntó Daisy, saltando de la cama y subiendo al tocador. Preferirías que estuviera miserable, dijo,
señalando su crema para el cabello. Daisy la levantó con ambas manos. Bueno, si quieres saberlo, estamos a fin de mes. Lo observó en silencio. ¿Y cuál es la única cosa que pasa al final del mes? ¿El evento que hace felices a muchos adultos? Daisy se apoyó en un frasco de perfume, tratando de adivinarlo. ¿El día de pago? Exacto, dijo Car interrumpiéndola. Hoy es día de pago y adivina qué, soy el jefe. Para tener un registro adecuado de las ganancias del café, Cao decidió dejar intactas las ganancias. Aunque el efectivo nunca había sido un problema, la idea de ver cuánto había ganado lo emocionaba. Era como abrir una alcancía al final del año. Bueno, diviértete con eso, dijo ella, justo antes de desaparecer. Después de vestirse, Cao bajó donde estaba Tsutsumi. Ella también estaba lista para el trabajo, con un traje negro y tacones que podían sustituir dagas. Tsumi ya se dirigía a salir cuando Cao llegó, pero al verlo, cruzó los brazos con una expresión curiosa. ¿Mm? ¿Vas a salir?, preguntó, claramente sorprendida de verlo tan temprano. Quiero revisar el café, estoy pensando en tomarlo más en serio. Ya veo, sonrió y asintió. Está bien, llama si vas a llegar tarde. Espera, dijo Cao. No podía dejarla ir aún. ¿Puedes darme un aventón? Podría haber tomado un bus, o incluso volar, pero desde aquel día que Tsumi lo dejó en su Bentley. Kail había tenido sueños, malos sueños. En esos sueños se veía parado en la calle, solo para ser atropellado por un gran camión blanco. Siempre escuchaba una voz en su cabeza susurrando. Aléjate del transporte público. Kail entendió que solo era su mente tratando de incitarlo a pedir un aventón en su auto. Sentado en el asiento de cuero, oliendo el aroma a nuevo, arrullado por el sonido de su motor W12 biturbo. Cao. Cao. Oh, lo siento, me perdí en mis pensamientos un momento. Tsumi colocó la palma en su frente y se inclinó. ¿Estás enfermo? Suspiró. No, estoy perfectamente bien. Ella lo observó unos segundos más antes de poner algo frío en sus manos. Te iba a dar esto antes de irme. Espero que no hayas olvidado cómo manejar tu propio auto. La boca de Cao se abrió al ver el logo. Un Beamer, tenía un Beamer. Tsumi sonrió y abrió la puerta. ¿Vamos? Como la vez anterior, bajaron al estacionamiento, pero a diferencia de antes, mientras Tsumi entraba en su auto, Cao se quedó mirando el suyo. No entró al principio, solo observó el auto con una leve sonrisa. Era un BMW M5 azul oscuro, con luces que brillaban como cristales, vidrios polarizados y una delgada línea negra como un rayo que conectaba los faros delanteros con los traseros. Kail presionó el botón de su llave y escuchó el satisfactorio clic de las puertas. Se subió y arrancó el motor, escuchando el rugido emocionante al cobrar vida. Quizá mi yo pasado no era tan malo. Un hombre de cabello gris oscuro y gafas redondas entró en una tienda, mirando a su alrededor con cautela. Un cigarro colgaba de sus labios, el humo blanco ascendiendo mientras la punta se encendía. Hiran dio una última calada y aplastó la colilla contra la pared antes de guardarla. Cerca, una chica organizaba los estantes, su cabello rubio atado en una coleta. Hiran la notó de inmediato, sonrió y sacó una tarjeta del bolsillo. Iniko Toga. Al pronunciar esas palabras, la chica se movió, corriendo hacia él más rápido de lo que podía reaccionar. Su tarjeta cayó deslizándose bajo el estante mientras él caía de espaldas al suelo.
No sabía cómo había pasado, solo que ahora la chica estaba sobre él, con un daga presionada contra su garganta. Sin embargo, esto solo hizo que su sonrisa se ampliara mientras levantaba las manos en señal de rendición. ¿Y Nico Toga te gustaría unirte a la Liga de Villanos? Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 25. Problemas de Sakura, 1. Knock knock. Sakura se despertó sobresaltada, sentándose de inmediato cuando un fuerte golpe llegó a sus oídos. Se frotó los ojos mientras miraba alrededor con sueño. Estaba en su habitación del hostal, un pequeño cubículo que apenas podía acomodar su cama, y mucho menos cualquier otra cosa. Había algunas prendas sobre su silla de madera crujiente y un montón de libros esparcidos a su lado. ¿Qué fue eso? Bam Bam. Sakura, sé que estás ahí. Se te venció el alquiler, borracha. Se sobresaltó, buscando sus lentes de contacto cuando otro golpe resonó en la puerta. ¿Crees que puedes esconderte de mí? No había tiempo para ponerse los contactos. Gafas, ¿dónde están mis gafas? Golpeó la cama, el mundo era un borrón de colores hasta que su mano tocó algo firme. De inmediato las tomó y se las puso, levantándose de la cama. El mundo a su alrededor tomó forma mientras se apresuraba a vestirse. En menos de un minuto ya estaba lista, vestida y lista para salir. No era la primera vez que pasaba por algo así. Tomó una menta de su escritorio y se dirigió a la ventana, abriéndola. ¿Por qué pierdo el tiempo hablando con este aprovechado cuando tengo la llave de repuesto? Voy a entrar. ¿Eso es legal?, se preguntó Sakura. La ventana chirrió al abrirse y Sakura se subió con rapidez. Miró hacia abajo el salto de casi 2 metros, el sudor frío cubriéndole la frente. Esta era la parte más difícil. Incluso se había roto las piernas una vez intentando escapar. Pero la situación requería sacrificio. Si la atrapaban recibiría un sermón del encargado, pero si lograba escapar. Tragó saliva. La puerta de su habitación se abrió, pero justo cuando el encargado estaba a punto de entrar, Sakura saltó. Sakura llegó al café 30 minutos tarde, entrando con una ligera cojera. Realmente necesito poner en orden este desastre, pensó suspirando mientras se sentaba en una silla. A pesar de trabajar horas extra, todavía estaba atrasada en el pago de su préstamo, el alquiler estaba vencido y había muchas cosas que aún no había comprado. La última vez, dejó de pagar la electricidad para ahorrar dinero. Hace unos días cortó el agua y comenzó a depender de su vecino para bañarse. Quizás si como 4 veces por semana en vez de una diaria, logre ahorrar lo suficiente para. Sakura. Como un gato asustado, se levantó de golpe y retrocedió, tropezando con la pata de la silla. El mundo giró frente a sus ojos mientras caía, cerrando los ojos y abrazándose la cabeza, esperando el dolor. Pero no llegó. En cambio, sintió una mano sujetando su espalda. La presión era firme, pero sin causar dolor. Abrió los ojos lentamente y se encontró con un par de orbes rojo oscuro que brillaban como rubíes. Por un momento se quedó sin palabras, incapaz de recordar a alguien con unos ojos tan hermosos. Pero un segundo después, al reconocerlo, fue como si la bañaran en agua helada. Su espíritu casi salió disparado de su cuerpo. JJJ jefe, exclamó Sakura, liberándose rápidamente y tomando distancia, inclinándose repetidamente. Kail era el tipo de jefe que podía aparecer en cualquier momento, mirar alrededor y marcharse sin hacer nada. Y allí estaba, casi a las 8 en punto, mirándola como un demonio. Sakura ya podía imaginar los insultos que le lloverían. Idiota, pájaro,
torpe. Lo siento, señor, no sabía que era usted. Es día de pago, espero no haberme puesto en su mala consideración. Si no le pagaban, seguramente moriría de hambre, o peor, sería secuestrada por los prestamistas a los que debía dinero. Esperó su respuesta, pero extrañamente Kao no dijo nada. Solo la observaba, sus pupilas casi engullendo el iris mientras se concentraba en ella. ¿También acaba de oler el aire? Por favor, señor, trabajaré horas extras si es necesario. Caí puso un dedo sobre sus labios, silenciándola, y recorrió su cuerpo con la mirada, desde su cabello despeinado hasta su delgada figura y el pie que estaba favoreciendo. Sakura sintió ganas de desaparecer. ¿Por qué me mira como si quisiera devorarme? Algo no estaba bien. Caí prestaba demasiada atención. Desde la semana pasada era así. A veces se sentaba en el café y fingía revisar documentos, pero Sakura siempre sentía su mirada sobre ella. Incluso una vez, cuando se cortó el dedo, Kao apareció a su lado, observándola como si fuera un espécimen. Estaba a punto de retroceder cuando Kao apareció detrás, moviéndose demasiado rápido para que ella lo siguiera. Puso sus manos sobre sus hombros, frías hasta los huesos, y se inclinó hacia su oído. Mi oficina ahora. Un escalofrío recorrió su espalda, la piel de gallina cubriéndole el cuello. Quiso correr lo más lejos posible, pero sabía que no tenía opción. Cail se aseguraba de elegir empleados que le debieran favores. Por eso, aunque los abusara, no podían escapar ni quejarse. Sakura reunió valor y lo siguió hasta su oficina. No importaba cuál sería el castigo, haría cualquier cosa por conservar su trabajo. Al entrar, Kao cerró la puerta y la bloqueó, atrapándola. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas, y comenzó a golpear los dedos sobre el escritorio. ¿Puedes sentarte? Sakura se apresuró a hacerlo, con las manos sobre su regazo. Kail resopló, tomó un expediente de la mesa y lo lanzó frente a ella. ¡Ta! Sakura se sobresaltó en su asiento. ¿Qué significa esto, Sakura? Capítulo 26, El regalo del diablo. Hace unas horas. Kail llegó al estacionamiento, dando un último vistazo a su auto antes de salir y cerrar la puerta con llave. Todavía era temprano, apenas pasaban las 6 de la mañana, por lo que las calles estaban casi vacías. La mayoría de los comercios aún no abrían y solo unos pocos autos circulaban por la vía. Aunque el horario laboral normal para la mayoría empezaba un poco más tarde, el antiguo CAL había hecho obligatorio que al menos un trabajador comenzara a las 6 en punto. Cualquier retraso significaba que ambos verían su salario reducido a la mitad. Por eso Kao no se sorprendió al ver a Akiko ya limpiando la tienda. Cuando él llegó, ella se inclinó ligeramente. Buenos días, señor. Kaila sintió. Buenos días, Akiko. ¿Cómo van las cosas? Akiko lo miró, sin saber qué decir. Se sorprendió de que no solo respondiera, sino que además la saludara. Supongo que ya no hay necesidad de actuar como el viejo Kao. Cambiar radicalmente su personalidad de un día para otro podría haber causado una mala impresión entre los empleados, así que durante la última semana había ido suavizando su trato poco a poco, dándoles tiempo para adaptarse al nuevo él. Kail miró alrededor, notando que Akiko estaba sola. ¿Dónde está Sakura, por cierto? ¿Saku? Oh, aún no ha llegado, hoy estoy de turno yo. Kaila sintió y comenzó a caminar hacia su oficina. Tráeme un desglose completo de las finanzas del café. Sí, señor.
Tras acomodarse en su oficina, Akiko llegó poco después con un documento de 5 páginas detallando cómo se había manejado el café durante los últimos 3 meses. Como antes de su desafortunada muerte Kao había sido estudiante de negocios, no tardó en examinar los documentos a fondo. Pero cuanto más leía, más sorprendido estaba. ¿Qué clase de basura es esta?, dijo mientras pasaba a otra página. Absoluta porquería. ¿Por qué estaba perdiendo dinero en lugar de ganarlo? ¿Por qué el café se encaminaba lentamente hacia la quiebra? Finalmente llegó a la última página, apretando el papel con fuerza hasta casi rasgarlo. Akiko, su voz carecía de cualquier emoción. Ese sí, señor, respondió ella, con voz apagada. ¿Quién está a cargo de las finanzas? Akiko se removió, sin querer delatar a su amiga, pero tampoco podía asumir ella la culpa. Sakura dijo apenas, tan bajo que cualquiera más lo habría perdido, pero no Kao. Para él, fue lo más evidente. Tiempo presente. ¿Qué significa esto, Sakura?, preguntó Kao. Sakura había sido llevada a la oficina de Kao, la puerta cerrada tras ella, y ahora estaba siendo interrogada por algo que no sabía cómo responder. Frente a ella estaba el estado financiero del café, detallando cada venta realizada en los últimos meses. Pero, ¿por qué le preguntaba eso? ¿Qué quería realmente saber? Las preguntas la acosaban mientras sus ojos se mantenían en el archivo. La habitación se sentía más fría de lo habitual y la mirada de Kao, más opresiva. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Kao, dejando su voz suspendida entre ellos. ¿Están mal los números? Cometí un error. Un solo error y podía olvidarse de llevarse un salario a casa. Quizá ni siquiera podría irse. Al no responder, Kao abrió su cajón y, para sorpresa de Sakura, sacó un cuchillo. Sakura casi saltó, sudor recorriendo su rostro, mientras Kao posaba su dedo sobre la punta de la hoja, observándola como si fuera lo más preciado del mundo. Lo siento, balbuceó. Cerró los ojos con fuerza. Es mi culpa, no necesito salario, trabajaré gratis de ahora en adelante. Lo que sea, por favor no me mates. Slash. Sus ojos se abrieron de par en par y chilló, solo para ver que Kao había abierto un paquete de papas fritas y guardado el cuchillo de nuevo en su cajón. Le pasó las papas. Parpadeó. Kail se encogió de hombros. ¿Qué? Parecías hambrienta. ¿Quién diablos abre papas con un cuchillo? La mano libre de Sakura se aferró a su falda mientras tomaba el paquete con la otra. Normalmente, la tensión habría quitado el apetito a cualquiera, pero el hambre de Sakura había superado ese punto. Tomó un puñado y lo llevó a su boca. De todos modos, Sakura, ¿por qué no me dijiste que eres tan talentosa? ¿MMM? Sin molestarse en tragar primero, Sakura se inclinó hacia adelante, pensando que tal vez había oído mal. ¿Perdón? Al revisar los registros financieros, al principio Kao se sorprendió. Durante muchos meses habían tenido pérdidas y el negocio sobrevivía casi exclusivamente gracias a aportes externos, sin duda, de su hermana. Pero hace un mes, alrededor del tiempo en que el verdadero Kao cayó en coma, el negocio comenzó a mejorar. Era evidente quién estaba hundiendo el café y quién lo había revivido. Este mes, las ventas se dispararon, más del doble que el mes pasado, todo gracias a la chica frente a él. Tienes talento para este negocio, Sakura dijo Kao, sacando nuevamente un sobre de su cajón. Y por eso, este mes he decidido pagarte todas las horas extra trabajadas y agregar un jugoso bono. El viejo Kao sobrecargaba a su personal y nunca lo compensaba. Kail no tenía intención de seguir sus pasos.
Si quieres que tu negocio prospere, debes cuidar a quienes lo manejan para ti. Colocó el grueso sobre el escritorio y lo deslizó hacia Sakura. El sobre se detuvo frente a ella, pero Sakura no se movió. Solo lo miraba, cabizbaja. Kai levantó una ceja. ¿Quiso decir que quería un sobre más grande? Tras unos segundos, extendió las manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió. Goteo, goteo. Sakura se limpió los ojos con las palmas, pero más lágrimas siguieron cayendo por sus mejillas y su camisa. ¿Sakura? ¿Hice algo mal? Las lágrimas brotaban como una presa rota y Sakura sollozaba, secándose el rostro para detenerlas, pero seguían viniendo. Gracias, gracias, balbuceaba entre sollozos. Kail solo la observaba, sin saber qué hacer. De algún modo, lo que había hecho significaba mucho más para ella de lo que él podía imaginar. Cuando finalmente dejó de llorar, sus ojos estaban hinchados por el exceso de lágrimas. Kail la había dejado desahogarse, pero ahora decidió preguntar lo que le preocupaba desde hacía tiempo. Sakura, ¿pasa algo contigo? Capítulo 27 eliminado por contenido más 18. Capítulo 28. Algo en la lluvia. Kail estaba sentado en el café, tomando una taza de café y revisando el estado financiero del mes, mientras Sakura estaba frente a él, comiendo algunos pasteles que Akiko había preparado. Aunque Sakura había hecho un gran trabajo, todavía había áreas que podían mejorarse. Como graduado en negocios antes de su muerte, Kao podía detectar fácilmente las fallas. Levantó la cabeza ligeramente sobre el informe para mirar a Akiko, sus ojos fijándose en ella. Ella los había estado observando durante los últimos 10 minutos. Akiko se enderezó y de inmediato desvió la mirada, fingiendo estar ocupada, pero Kao siguió observándola. Akiko, ven. Akiko giró lentamente y señaló hacia sí misma. Yo. ¿Hay alguien más llamado Akiko aquí? Suspiró y se acercó a ellos con paso lento. Cuando llegó, Kao la llamó silenciosamente a su lado y señaló algo en el menú de la tienda. ¿Por qué solo tenemos estas bebidas? ¿Y los batidos o smoothies? Mientras Sakura se encargaba de ventas y marketing, Akiko estaba a cargo del menú. Ella se inclinó un poco y frunció el ceño. Oh, es porque no tenemos las herramientas. Hice una solicitud hace 6 meses, pero nunca fue aprobada. Ya veo. Akiko asintió. ¿Eso significa que puedes preparar esas bebidas? Actualmente, su café servía principalmente café y algunas bebidas seleccionadas. Tener algo completamente distinto podría ser lo que necesitaban para acelerar las ventas. Ya que él era quien manejaba la tienda, lo mínimo que podía hacer era hacerla rentable. Akiko asintió con entusiasmo y colocó ambas manos en la cintura. Por supuesto que puedo. He trabajado en cafés desde que era pequeña. Muy bien entonces. Kao empujó su silla hacia atrás y se levantó. ¿Vas a ir ahora? Claro, ¿para qué esperar? Akiko corrió hacia las ventanas de vidrio y miró el cielo. Pero parece que va a llover pronto. Eso no será un problema, respondió Kao, sacando sus llaves, y luego tomó a Sakura, que estaba ocupada devorando una dona, del brazo. ¿Vienes conmigo? Ambos salieron del café y caminaron hacia el estacionamiento donde estaba el auto de Kao. Hermoso, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa mientras hacía girar las llaves entre los dedos. Vamos. Kail abrió las puertas a distancia y comenzó a caminar hacia el vehículo, mientras Sakura giraba y se dirigía hacia la calle. Solo cuando Kao abrió la puerta se dio cuenta de que Sakura había ido en dirección opuesta. Ahora estaba de pie al costado de la carretera, observando los autos pasar.
¿Qué está haciendo esa chica? Kyle salió del estacionamiento, deteniéndose justo frente a ella, luego bajó la ventana y la miró desde dentro del auto. Sakura le saludó con la mano. No te preocupes, te alcanzaré pronto. Kyle le lanzó una mirada seria. ¿Qué estás haciendo? Esperando el autobús. Silencio. Kyle miró al asiento delantero y luego volvió a mirarla, pero ella solo sonrió amablemente. Súbete. Sakura parpadeó. Se apoyó en la ventana y se inclinó para mirar hacia adentro. ¿En serio? Él nunca me deja subir a su auto, normalmente me dice que tome el autobús, pensó Sakura mientras lo observaba. Kyle suspiró y abrió la puerta. Vamos. Sakura lo observó un momento más para asegurarse de que hablaba en serio, y cuando se dio cuenta de que sí, sonrió y se apresuró a entrar. Kyle subió las ventanas y se incorporaron a la calle. Dentro del auto, los ojos de Sakura se movían de un objeto a otro, sin saber qué tocar primero. Tu auto es muy bonito. Siempre tuve curiosidad por cómo era por dentro. Él sonrió y la miró antes de volver a la calle. Lo sé, es una belleza, ¿no? Jaja. No seas tímida, compliméntalo más. Ella tocó las luces del tablero. Es muy bonito. Sigue así. Se ve muy caro, ouch. Sakura estaba a punto de tocar una perilla redonda cuando Kao le retiró la mano. No toques eso, es la palanca de cambios. Oh. Tras un agradable viaje de 10 minutos, llegaron a la tienda que Akiko les había mencionado. Kyle estacionó el auto al otro lado del edificio y ambos entraron en la tienda. Tienes la lista de lo que necesitamos, dijo, mientras recogía una licuadora portátil y la dejaba de nuevo en el estante mientras seguían caminando. Sakura revisaba su teléfono mientras él hablaba, levantando la vista de vez en cuando para revisar los estantes. Akiko me envió una lista. No debería tardar mucho. Din. Kyle giró al escuchar la campanilla de la tienda, frunciendo el ceño al ver quién había entrado. Qué desagradable, murmuró. Sakura levantó la vista de su teléfono. Perdón, dijiste algo, ¿son el héroe profesional Kamui Woods y MT, Lady? Los ojos de Kao se entrecerraron mientras los observaba. Todo su cuerpo, desde la cabeza hasta bueno, estaba completamente hecho de madera, lo que lo irritaba. La madera para él era como la kriptonita para Superman, aunque no tan grave, lo que hacía que Kamui fuera un enemigo natural, aunque todavía no lo supiera. Kamui Woods charlaba con MT, Lady, que revisaba algunos electrodomésticos al otro lado de la tienda. Ah, viene en esta dirección, dijo Sakura, emocionada al acercarse. Te dije que quiero uno más grande, Kamui, se quejó MT, Lady, flotando sobre él como una sombra. Los hombros de Kamui se desplomaron, empezó a masajearse la frente como si pudiera sentir algo a través de la madera gruesa. Se comporta como un chico regañado por su novia. Pero antes de que pudiera hablar, MT, Lady lo empujó hacia adelante con algo más de fuerza de la cuenta, y él tropezó, cayendo justo hacia Sakura. Crash. En un segundo, Kao se interpuso entre él y Sakura, levantando la mano para detener la caída. Pero justo cuando el casco hizo contacto con su mano, el borde afilado le cortó la palma. Un dolor agudo recorrió su brazo como si le hubieran rociado con ácido, pero Kao lo soportó, mirando su dedo herido. MT, Lady se acercó rápidamente, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos por la vergüenza. Lo siento mucho. Fue todo mi culpa. ¿Están bien? Yo pido disculpas, fue mi error, dijo Kamui, inclinándose. Kyle sonrió, con un leve tic en los ojos. Estoy bien, fue un simple accidente,
ningún problema. ¿Por qué su cabeza es tan afilada?, maldijo Cal en su mente. Tendré que tener cuidado con ese casco si volvemos a cruzarnos. Después de disculparse unas cuantas veces más, ambos se adentraron en la tienda, donde Cal pudo escuchar a Kamui regañando en voz baja a Mt. Lady. Sakura, que iba detrás, se sorprendió al notar su mano y la tomó. «Está sangrando. No te preocupes, no es nada grave». La herida se curaría en un instante, pero Kao no se lo dijo. Había una farmacia al otro lado de la calle, ¿vamos? Sakura lo miraba como si ya estuviera medio muerto. Está bien, en serio estoy bien. No la soltaba. Está bien, iré. Solo consigue lo que necesitamos antes de que vuelva. Solo entonces la soltó, observando cómo cruzaba la calle para entrar a la farmacia. Kail se colocó un vendaje sobre la herida ya curada a modo de apariencia y estaba a punto de cruzar la calle cuando un rayo iluminó el cielo. Con el rayo vino la lluvia, un aguacero que empapó las calles en menos de 10 segundos, acompañado de vientos salvajes que arrastraban polvo y partículas. No puede ser. Levantó la mano para cubrirse y se apresuró bajo un toldo cercano, mirando la tienda desde la distancia, evaluando opciones. Podría correr, pero no podía usar su supervelocidad a la intemperie y llegaría empapado. Luego tendría que sentarse en su auto mojado. No, no. La lluvia se intensificó aún más, burlándose, hasta que ni siquiera su sombra era suficiente para protegerlo. El viento incluso arrastraba gotas que le salpicaban la cara. Supongo que será mejor entrar. Justo cuando Cal estaba a punto de regresar a la farmacia, un paraguas se levantó sobre él, protegiéndolo de la lluvia. Alzó la vista y vio quién era, quedando paralizado al reconocerla. Cabello amarillo como el sol de la mañana, una sonrisa capaz de iluminar una habitación y una locura en esos profundos ojos ámbar, y Miko Toga. Y Miko sonrió, una mano detrás de la espalda mientras se inclinaba hacia su rostro. Tenía razón, eres el chico de aquella noche, ¿verdad? Capítulo 29, en su mundo, 1. Y Miko sonrió, una mano detrás de la espalda mientras se inclinaba hacia su rostro. Tenía razón, eres el chico de aquella noche, ¿verdad? Aunque la lluvia a su alrededor caía con tanta fuerza que los golpeteos ahogaban el mundo entero, para Cal era como si no existiera. Todos sus sentidos estaban centrados en la chica frente a él, la primera persona que había conocido al llegar a este mundo. Y Miko. Sonreía radiante, inclinándose hacia él como una curiosa estudiante de secundaria. Parecía tan inocente, y aún así, Cal sabía lo oscuro que podía ser su interior. Para ese punto de la historia, Miko ya había asesinado a algunas personas, su vida era un caos y, de no ser por su máscara, ya estaría tras las rejas. Pero aún era temprano. Miko nunca había recibido una guía adecuada, así que su sed de sangre la dominaba hasta el punto de no poder controlarla. Unirse a la Liga de Villanos más tarde solo empeoraría sus posibilidades de tener una vida buena, aunque afortunadamente eso ocurriría más adelante en la historia. Según la trama, Shigaraki no formaría la nueva liga en este momento. Kai le devolvió la sonrisa. Tú eres la chica que me compró agua aquella vez, ¿verdad? Fingió una sonrisa nerviosa y le ofreció la mano. Soy Kao. Y Miko de repente agarró su mano y lo arrastró con ella, directo bajo la lluvia torrencial. Su paraguas quedó tirado en la acera mientras ella reía, disfrutando la tormenta. Al cruzar la calle, Miko se volteó brevemente para sonreírle. Soy Miko, gritó para hacerse oír sobre la lluvia. Inmediatamente después de cruzar, lo metió a cierta tienda,
cerrando la puerta tras ellos con un golpe. Reía, empapada por completo, de tal forma que Kao podía distinguir la silueta de su sostén bajo la ropa. Se apartó la vista, intentando no fruncir el ceño, porque aunque estaba en una habitación con una chica hermosa, tenía otra preocupación en mente. Mi auto. Parece que tendré que tomar el autobús a casa, pensó mientras miraba a Himiko. Himiko sonrió inocente, como si no lo hubiera empapado por completo. Lo siento, mi jefe dijo que o consigo más clientes o me despiden. ¿Jefe? Kail entonces miró bien el lugar. Era un espacio decente, con estantes en cada rincón, llenos de cómics de shounen, seinen y hasta variantes más picantes. ¿Así que trabaja aquí? El anime mostraba los grandes eventos de la historia, pero no los pequeños detalles como este. Aparte del hijo de familia adinerada, Shigaraki, tenía sentido que algunos villanos tuvieran trabajos. Himiko había sido echada de su familia hace tiempo, y no era del tipo de villanos que robaban para sobrevivir, así que tenía sentido. ¿Necesitas más clientes?, preguntó Kao. Ella asintió, con los ojos brillando como un pescador que ha atrapado un atún. Kail entrecerró los ojos. Así que está buscando gente rica para secuestrar. Himiko lo miraba, sus ojos implorando silenciosamente. Está bien, compraré unos cuantos. Sí, saltó, haciendo un choque de puños con el aire. Solo dame un segundo, me siento incómoda con esta ropa. Espera, ¿qué estás? Antes de que Kao pudiera detenerla, Himiko se quitó la camisa empapada, quedando solo con la camisola. Su piel brillaba bajo la luz, la ropa mojada adherida a su cuerpo, resaltando cada curva, con el agua deslizándose por ella. Kao se giró frenéticamente y se dirigió al estante más cercano. Tomó un libro sin mirar y lo abrió. Ese sí, estoy buscando esta novela exacta, al abrirlo, descubrió que era hentai. En ese momento Himiko asomó la cabeza sobre su hombro, apoyando la barbilla en él. Oh. ¿Te gusta ese tipo de cosas? El rostro de Kao se endureció, pero su mente estaba en conflicto. No saquemos conclusiones apresuradas. Vamos, no hay nada de malo en un poco de picante de vez en cuando. Kail dejó el libro en el estante y se giró para irse. Espera, está bien, no volveré a hablar de eso. Ella se apresuró a tomarlo del brazo. Puedes leerlo y yo fingiré no mirar. Kail la observó cerrar los ojos, solo para abrir unos segundos después. Al ver que él la miraba, lo cerró de inmediato. Suspiró cansado, y de repente una pequeña risa escapó de sus labios, a la que Himiko se unió con suaves risas. Ambos permanecieron junto al otro, disfrutando del calor del lugar mientras reían. ¿Alguien te ha dicho lo rara que eres, Himiko?, preguntó Kao. Ella se encogió de hombros mientras lo llevaba a otro estante. Especial es la palabra correcta. Al llegar al estante, se recogió el cabello en una coleta alta y comenzó a revisar los libros rápidamente. ¿Qué tipo de manga te gusta, jefe? Kail sonrió. ¿Jefe? Llamarme jefe hará que quiera comprar más para estar a la altura del título, pensó Himiko. Tú eres el cliente, ¿no? Solo intenta que compre más cómics, ¿verdad?, reflexionó Kao. Novelas de acción con un buen subplot romántico, novelas de fantasía con mundos duales, manga de artes marciales y romance. La sonrisa de Himiko se iluminó mientras seleccionaba algunos libros y se los entregaba. Shadow Slayer 1. Nano Mechatronics 1. The Greatest Land Developer 13. Kail tomó los cómics y hojeó las páginas. ¿Por qué se ven tan familiares?
No eran mangas tradicionales, sino manhwa a color, pero las ilustraciones eran buenas. Me los llevo todos. Y Miko sonrió, lista para ir a su escritorio, cuando Kao la tomó del brazo. ¿A dónde vas? Ella frunció el ceño juguetonamente. Iba a envolverlos. Kail negó lentamente con la cabeza. No compraré estos 3. El rostro de Himiko se desplomó, sorprendida. ¿Pero no dijiste que los querías? Quiero todo el estante. Capítulo 30, dentro de su mundo, 2, PS bonus. Ese hombre. Detrás de esa sonrisa ligera y su rostro atractivo se escondía un demonio despiadado. Y Miko podía notarlo con solo una mirada cuando él le dijo que se llevaría todo el estante, no lo hacía para ayudarla, lo hacía para castigarla por arrastrarlo bajo la lluvia. Sí, esto debe ser, musitó, frotándose el mentón con los dedos. Oye, no tengo todo el día, sigue empacando, demandó Kao, sentado en su silla, con las piernas cruzadas mientras la observaba. Y Miko frunció el ceño, apartó la segunda caja de cartón y empezó a llenar las demás. Cuando terminó, estaba respirando con dificultad, tirada en el suelo mirando el techo. La lluvia aún caía afuera, por lo que él no iría a ningún lado pronto. ¿Será efectivo o tarjeta?, preguntó jadeando. Él sonrió y se encogió de hombros. No tengo dinero conmigo. Y Miko se levantó de un salto, con la boca abierta de incredulidad. Kail no dijo nada, movía los pies de un lado a otro mientras la miraba. Ella se apresuró a sujetar los reposabrazos de su silla, inmovilizándolo, y frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que hice todo ese trabajo por nada? ¿MMM? Cuando dije eso, sonrió Kao, mostrando sus colmillos. Y Nico los vio de inmediato y se congeló, sus ojos fijándose en esos dientes perlados. Casi había olvidado que esa era la razón por la que se había interesado en él la primera vez. Sus dientes no solo eran como los suyos, parecían incluso superiores. En lo profundo de su corazón sintió un ligero hormigueo, un pequeño calor al pensar que quizá había alguien que realmente podría entenderla. Y Nico comenzaba a interesarse por Kao, y con ese creciente afecto surgió un deseo irresistible, un anhelo de probar su sangre. Todo lo que habían estado hablando, desde el dinero hasta los libros que había empacado, se desvaneció de su mente. Todo en lo que podía concentrarse era su cuello pálido, el latido ligero bajo su mandíbula y su aroma embriagador que la transportaba a lugares donde nunca había estado. Quiero probarlo. Y Nico mordió el interior de su mejilla, saboreando el hierro, sonrojándose mientras lo miraba fijamente. Aún mostrando tal interés por él, y aunque el silencio entre ambos se extendiera eternamente, Kao no se movió. Otros habrían huido. Muchos entrarían en pánico. Y aún así, él permanecía allí, con sus ojos color vino clavados en su iris dorada. No se inmutaba, incluso parecía curioso. ¿Estará pensando lo mismo? Perdidos en el momento, Kao recorrió su mandíbula con un dedo, sintiendo como su corazón se aceleraba al percibir el calor de su piel. Para todos los demás, ella estaba loca, era una anomalía sin lugar en este mundo. Pero para un vampiro como él, era la persona más normal que podía conocer. Y Nico no sabía cómo reaccionar a lo que sentía, ni siquiera podía organizar sus pensamientos sin que su mente se enredara. Pero Kao parecía un paso adelante. Se cortó la punta del dedo y de inmediato su sangre brotó de su pulgar. Y Nico apenas pudo contenerse. Lamiendo la sangre, la mordisqueó un poco, en un vano intento de obtener más. Pero la herida ya se había cerrado. De repente, la puerta de la tienda de cómics se abrió chirriando,
pero ninguno de los dos se movió. Kyle se recostó en su silla, los ojos aún sobre ella. Parece que tienes visita. Y Nico asintió, su mente todavía tratando de desentrañar el misterio que era Kao. Parece que sí. Él metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta, deslizándosela entre los dedos. Si alguna vez quieres ver un mundo más grande que el que tienes frente a ti, ya sabes dónde encontrarme. Y entonces. Está bien, está bien. Necesito que muevas mis libros a mi baúl, declaró Cal audazmente, su tono completamente distinto al anterior. En su breve momento, no se dieron cuenta de que la lluvia había cesado, quedando solo un ligero llovizna. Kyle sacó su tarjeta de crédito del bolsillo y la agitó frente a su rostro, sacándola de su ensimismamiento. Tomó su mano para liberarse, se levantó y comenzó a guiarla hacia el escritorio. Los ojos de Himiko se abrieron de par en par. Se dio una palmada en la cara antes de mirarlo de nuevo, con una sonrisa nerviosa. Pensé que dijiste que no tenías dinero. Jeje, mentí. Himiko cargó la última caja de cómics y la colocó en el baúl de Kao, respirando con dificultad y apoyándose en su auto. Esa es la última, dijo jadeando, con los brazos temblorosos. Gracias por comprar en Yoemiya Comics. Antes de irse, Kao le dio su teléfono para tomar su número y la despidió con la mano mientras ella regresaba a la tienda. No lo entiendo. Himiko abrió cansada la puerta. Un momento es amable y cálido, al siguiente parece hijo del demonio. No puedo creer que me dejara cargar todas esas cajas sola. Suspiró y se dejó caer en su silla, mirando el ventilador del techo, luego metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta que él le había dado. Kimimaru Café. Se había ido abruptamente tras la llegada de ese cliente, el mismo que al final no compró nada. Ahora solo le quedaban preguntas. ¿Cómo supo que quería probar su sangre? ¿Y por qué estuvo tan dispuesto a ofrecérsela? El pequeño gusto que le dio no fue suficiente, era como probar un poco de pastel cuando tienes hambre voraz, solo despertó más su apetito. Me está provocando. Y Nico se revolvió el cabello con molestia. Tanto pensar me va a freír el cerebro. Parece que has tenido un día movido, dijo una voz desde las sombras. Y Nico miró perezosamente hacia la esquina de la habitación, entrecerrando los ojos al ver quién era. ¿Quién eres? El hombre metió la mano en su camisa, humo saliendo de su nariz mientras la fijaba con la mirada. Soy un mensajero. Salió de la esquina, el cañón de una pistola brillando a la luz, justo antes de apretar el gatillo. ¡Bam! La sangre salpicó sobre el escritorio, manchando la pared detrás de Himiko. La tranquila librería se había vuelto un caos, empapada de sangre. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yashiro Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Japkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Javo Jack, Raxnat,
Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis I Carlos II, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.